Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast escolar. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, el realismo. Somos estudiantes de 11 y estamos aquí para profundizar en este movimiento literario y artístico. Yo soy Isabela. Y yo soy María José. Y yo soy Valeria. Estamos muy emocionadas de compartir con ustedes en este podcast todo lo que hemos aprendido sobre el realismo. ¿Por dónde empezamos, Isabela? Creo que podríamos empezar por definir qué es el realismo. El realismo es un movimiento artístico y literario que surgió en la segunda mitad del siglo XIX, principalmente en Europa. Su objetivo principal es representar la realidad de manera fiel y objetiva, sin idealizaciones ni exageraciones. Exacto, a diferencia del romanticismo, que tendía a idealizar la realidad y a enfocarse en emociones extremas y situaciones exóticas, el realismo se centra en la vida cotidiana y las experiencias de personas comunes. Los realistas querían mostrar la vida tal como era, con todas sus complejidades y dificultades. Un punto importante es que el realismo no solo se dio en la literatura, sino también en artes visuales. Pintores como Gustave Courbet y Jean-François Millet representaban escenas de la vida rural y de la clase trabajadora con mucho detalle y realismo. Exacto. En la literatura, algunos de los autores más conocidos en el realismo son Gustave Flaubert con su famosa novela Madame Bovary, que si no estoy mal, la leímos en el grado 9, y Charles Dickens, conocido por sus descripciones detalladas de la vida en Londres durante la era victoriana. Sí, y hablando de Madame Bovary, es una excelente representación del realismo porque Flaubert no idealiza a sus personajes. Emma Bovary, la protagonista, es una mujer con muchas fallas y deseos insatisfechos. La novela muestra sus intentos de escapar de su vida mundana solo para enfrentarse a la dura realidad. También es importante mencionar el contexto histórico en el que surgió el realismo. En esta época hubo grandes cambios económicos y sociales con la revolución industrial y el crecimiento de las ciudades. Estos cambios influyeron en los temas que los realistas buscaban analizar, haciendo énfasis en la vida de la clase trabajadora y de la desigualdad social. Exactamente, Valeria. Esto se ve reflejado en las obras de Dickens. Por ejemplo, a menudo se describen las difíciles condiciones de la vida de los pobres en Londres. Sus personajes suelen enfrentarse a problemas reales como la pobreza, injusticia y explotación. Otro autor importante del realismo es León Tolstói, un escritor ruso conocido por novelas como Guerra y Paz y Ana Karenina. Tolstói exploró temas profundos como la moralidad, la fe y la vida en la Rusia del siglo XIX. Sus personajes son complejos y están profundamente influenciados por su entorno tanto social como político. Y no podemos olvidar a Honoré Balzac, cuyo trabajo monumental, llamado La Comedia Humana, creó una visión detallada de la sociedad francesa post-napoleónica. Balzac creó un vasto universo de personajes interconectados con los que buscó reflejar las distintas clases sociales y los problemas que había en su tiempo. La verdad me parece fascinante cómo el realismo se esforzó por ser tan detallado y auténtico en sus representaciones, pero mi verdadera pregunta es ¿qué impacto tuvo este movimiento en la sociedad de su época? El realismo tuvo un gran impacto porque permitió a las personas ver sus propias vidas reflejadas en el arte y la literatura. Los lectores podían identificarse con los personajes y las situaciones que estos vivían, lo que les daba una nueva perspectiva sobre sus propias vidas y los problemas sociales de la época. Además, al abordar temas reales y a menudo incómodos, el realismo también impulsó cambios sociales. Al exponer las injusticias y dificultades de la vida cotidiana, los artistas y escritores realistas ayudaron a crear conciencia y en algunos casos fueron promotores de reformas sociales. Para profundizar un poco más, me gustaría hablar sobre algunas obras específicas y cómo ejemplifican los principios del realismo. María José, ¿podrías contarnos más sobre Madame Bovary? Claro, Isa. Madame Bovary es una obra maestra del realismo. Gustave Flaubert pasó 5 años escribiéndola y se esforzó mucho en los detalles y en la precisión. La protagonista, Emma Bovary, es una mujer insatisfecha con su vida en un pequeño pueblo francés. Ella sueña con una vida llena de lujo y pasión, pero su realidad es muy diferente.
A través de sus intentos fallidos de escapar de su vida monótona, Flaubert nos muestra la brecha entre los sueños y la realidad y cómo esa brecha puede llevar a la desesperación y a la tragedia. Es interesante cómo Flaubert utiliza el entorno y las interacciones cotidianas de Emma para resaltar algunas insatisfacciones y deseos de algo más que tenía. Los personajes secundarios también buscaban jugar un papel crucial al momento de reflejar diferentes aspectos de la sociedad francesa en esa época. La atención al detalle y la descripción precisa de los escenarios que ahí muestran hacen que nosotros los lectores nos sintamos como si estuviéramos ahí viviendo las mismas experiencias que nos relatan sobre Emma. Eso es muy cierto. Ahora hablemos un poco sobre Charles Dickens. Sus novelas a menudo exploraban las duras realidades en Londres en la época victoriana. ¿Cuál de sus obras creen que es un buen ejemplo del realismo y por qué? Oliver Twist es un excelente ejemplo. En esta novela Dickens nos presenta a Oliver, un niño huérfano que vive en condiciones extremadamente duras. A través de su historia, Dickens critica la pobreza, la injusticia y el sistema de trabajo infantil en la Inglaterra victoriana. La descripción de los personajes, desde los crueles encargados del orfanato hasta los delincuentes de las calles de Londres, es tan vívida que los lectores pueden sentir el ambiente opresivo en el que vive Oliver. Además, Oliver Twist, destacado por su realismo al no ofrecer soluciones fáciles a los problemas sociales que representaban en su vida, finalmente encuentra un lugar seguro donde muchos de los personajes secundarios no tuvieron esa suerte. Esto reflejó la realidad de muchas personas en la sociedad victoriana de aquella época, donde las desigualdades y las injusticias eran omnipresentes en ese momento. Me gustaría agregar que Dickens tenía una habilidad única para crear personajes memorables, que además representaban diferentes estratos de la sociedad. Sus descripciones detalladas y su narrativa convincente ayudaron a aumentar la conciencia pública sobre las condiciones de vida de los pobres, y en algunos casos contribuyeron a reformas sociales. Ahora, cambiando un poco de enfoque, hablemos de León Tolstói y su impacto en el realismo. Sus novelas Guerra y Paz y Ana Karenina no solo son consideradas obras maestras de la literatura, sino que también son ejemplos sobresalientes del realismo. ¿Qué opinas, Valeria? Tolstói es un maestro en capturar la complejidad de la vida y de la naturaleza humana. En Guerra y Paz, por ejemplo, nos dimos cuenta que esto no solamente describe los eventos históricos de las guerras napoleónicas, sino que también explora algunas experiencias personales de muchos personajes que nos dan a conocer. Sus descripciones detalladas de las batallas y de la vida que han tenido en la aristocracia rusa ofrecen una visión mucho más profunda y realista de la época. Y en Ana Karenina, Tolstói nos presenta una visión detallada de la sociedad rusa a través de la historia de Ana, que básicamente es una mujer atrapada en un matrimonio sin amor en busca de pasión en una aventura. La novela explora temas como la infidelidad, el amor, la moralidad y la búsqueda de felicidad, todo con una profundidad psicológica que caracteriza al realismo. Es fascinante cómo Tolstói utiliza la historia de Ana para hacer una crítica social y explorar las limitaciones y expectativas impuestas por la sociedad rusa. La atención a los detalles y la complejidad de los personajes hacen que sus novelas sean inmensamente ricas y profundas. Sí, exacto. Y esto también se puede ver en la obra de Honoré de Balzac, en la Comedia Humana. Balzac buscaba crear un vasto panorama de la sociedad francesa a través de una serie de novelas y relatos interconectados. Él ofrece una visión detallada y multifacética de la vida en Francia en el siglo XIX. Balzac fue un pionero en el uso de personajes recurrentes, lo que permitió explorar diferentes aspectos de la sociedad desde múltiples perspectivas. Esto no solo añadió una capa de realismo a sus obras, sino que también permitió a los lectores ver cómo las vidas de los personajes se entrelazaban y afectaban mutuamente. Un ejemplo notable es su novela Eugenia Grandet, donde Balzac describe la avaricia de un hombre y cómo su obsesión por el dinero afecta a su hija y a todos los que le rodean. La detallada descripción de las dinámicas familiares y sociales es un ejemplo perfecto del realismo de Balzac.
No sobra decir que también es interesante cómo Balzac utilizaba a sus personajes para representar diferentes aspectos de la sociedad, cómo ellos tomaban sus decisiones, cómo hacían sus acciones, cómo lo reflejaban con las influencias del mundo social y económico de esa época, haciendo que sus novelas fueran muy entretenidas y también instructivas sobre la naturaleza humana y la sociedad. En resumen y como conclusión, el realismo fue un movimiento fundamental que cambió la forma en la que vemos el arte y la literatura, ya que se centra en la realidad y las experiencias cotidianas. Además, los realistas nos dieron una visión más auténtica y honesta del mundo. Así es, y creo que hemos cubierto bastante bien este tema. Ha sido un placer compartir con ustedes nuestro conocimiento sobre el realismo. Esperamos que hayan disfrutado mucho este episodio y hayan aprendido muchas cosas nuevas sobre el realismo. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos aquí. Hasta la próxima.